Buenas tardes, mi nombre es Darío D'Alessio, soy docente en la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 1. La clase de hoy corresponde al seminario B y lleva por título Diagnóstico por imágenes para la exodoncia. Durante su desarrollo veremos la importancia del diagnóstico por imágenes en la planificación y ejecución de una exodoncia. Para ello, analizaremos imágenes radiológicas bidimensionales, como la radiografía retroalveolar, la radiografía panorámica y la oclusal, y otras tridimensionales, como las tomografías computadas. Para planificar una exodoncia, lo primero que debemos solicitar es una radiografía retroalveolar de la zona. ¿Y qué debemos observar en ella? Primero, estudiar los tejidos duros constitutivos de las piezas dentarias, como ser esmalte, dentina y cemento radicular, en búsqueda de pérdidas de sustancia, es decir, en búsqueda de caries, reabsorciones o fracturas. El estudio de la cámara pulpar y el conducto radicular es más importante en endodoncia y no tanto para la realización de cirugía o extracciones dentarias. La visualización de la cortical alveolar y el espacio periodontal nos habla de la existencia o no de ese espacio biológico que es el ligamento periodontal, necesario para comenzar con la luxación de la pieza dentaria a extraer. La presencia de enfermedad periodontal se manifiesta radiográficamente a través del estudio de la cortical de la cresta y su altura. Es importante su evaluación tanto en la pieza a extraer como en sus dientes vecinos, que podrían servir de apoyo para nuestros instrumentos de exodoncia. Se debe prestar mucha atención a la forma, cantidad, longitud y dirección de las raíces de las piezas dentarias a extraer. Una buena estrategia quirúrgica, teniendo en cuenta estos elementos, puede facilitar en mucho el acto operatorio. Además, debemos contemplar la proximidad de accidentes anatómicos vecinos, como por ejemplo el seno maxilar en el sector posterior del maxilar superior o el conducto dentario inferior en el maxilar inferior. Y por último, y no por ello menos importante, debemos observar la presencia o no de imágenes radiolúcidas que puedan ser compatibles con patologías como quistes o granulomas periapicales, o de imágenes radiopacas compatibles con cementosis radiculares que, si no son tenidas en cuenta, pueden dificultar y mucho la exodoncia. En las radiografías retroalveolares también podemos observar gérmenes dentarios en distintos periodos de erupción, piezas dentarias retenidas, ya sean retención ósea o mucosa, y dientes sumergidos, como vemos en la foto inferior. Esta patología se presenta con mayor frecuencia en dientes temporarios, debido a la falta de exfoliación del mismo y la presión que generan los dientes permanentes vecinos, haciendo que permanezca incluido en su alvéolo o muchas veces inmerso dentro del hueso maxilar. Para poder buscar patologías debemos primero conocer la anatomía normal de la zona sobre la cual vamos a trabajar. En el caso del sector anterior del maxilar superior, podemos observar el piso de las fosas nasales, el tabique nasal y la espina nasal anterior, el agujero palatino anterior por el cual discurre la arteria, vena y nervio nasopalatino, y una línea radiolúcida entre los incisivos centrales que corresponde a la sutura intermaxilar. Conociendo entonces la anatomía normal, se pueden diferenciar las patologías. En la primera foto de la izquierda se puede observar una gran zona radiolúcida de forma redondeada que rodea el ápice de la pieza dentaria y que nos permite suponer que estamos en presencia de una patología como ser un quiste radicular. En la radiografía del medio se aprecia otra imagen radiolúcida que rodea el periápice del incisivo central y lateral superior, ambos con el tratamiento endodóntico ya realizado. Y observen la tercera radiografía. Estamos en presencia de una anomalía de forma, como ser la dilaceración radicular. Si no le prestamos atención a esta anomalía de forma y queremos realizar la extracción sin tenerla en cuenta,
probablemente esta raíz se fracture, complicándose así el acto operatorio. Es por ello que, como vimos en la primera clase, debemos realizar un correcto diagnóstico y planificación previos al tratamiento. En la zona de caninos superiores podemos observar el piso de fosas nasales, que se ve siempre recto, y la pared anterior del seno maxilar, que se ve siempre curva, y la intersección de ambos, que forma lo que en radiología se conoce como X o Y de Ennis. No debemos confundir el seno maxilar con patologías radiolúcidas, como se aprecia en la foto inferior. En la zona posterior del maxilar superior, zona de molares y premolares, podemos observar una línea ondulada, cercana o superpuesta a las raíces dentarias, que corresponde al piso del seno maxilar, elemento que debe ser tenido en cuenta al realizar exodoncias en esta zona. Además se aprecia una línea curva en forma de J, mucho más radiopaca, dentro del seno maxilar y que corresponde a la apófisis piramidal del hueso maxilar superior. En esta foto superior también podemos observar una zona radiopaca que corresponde al hueso malar. Y por detrás de la pieza dentaria se aprecia la tuberosidad del maxilar. El elemento que está marcado con flechas corresponde a la apófisis coronoides del maxilar inferior, que se superpone debido a la inclinación del rayo. Teniendo en cuenta lo que ya estudiamos, podemos ver ahora distintos factores que van a condicionar nuestra planificación del acto operatorio. Ante todo, debemos observar la íntima relación que poseen las piezas dentarias superiores, posteriores, con el piso del seno maxilar. Cuando la línea radiopaca que representa al piso del seno maxilar acompaña la anatomía radicular o esta línea se ve interrumpida, la relación entre dichas piezas dentarias con el piso del seno maxilar es más que íntima. Cuando esta misma línea mantiene la uniformidad de su curvatura o mantiene su integridad al pasar sobre las raíces dentarias, hablamos de superposición de imágenes. Las raíces en este caso se encontrarán por delante o por detrás del seno maxilar, dando una relación de proximidad menor que la anterior. Las piezas dentarias con grandes destrucciones coronarias o tratamientos endodónticos van a requerir del uso de recursos complementarios de la exodoncia, como ser la alveolectomía o la odontosección, para facilitar de esta manera la extracción dentaria. El mismo uso de los recursos complementarios podemos suponer para las dos imágenes de la derecha, donde podemos apreciar una fractura longitudinal en el primer molar superior. Pasamos al maxilar inferior. En el sector anterior de este maxilar inferior se puede observar a veces una zona radiolúcida, redondeada, rodeada de una cortical radiopaca que se corresponde al foramen lingual. En algunos casos pueden ver líneas radiolúcidas que llegan a los ápices de las piezas dentarias, que son los vasos nutricios. Y también es posible ver dos zonas más radiopacas a los lados del foramen lingual que se corresponden a la superposición de las apófisis geni. Conociendo entonces la anatomía normal, podemos determinar la presencia o no de patologías. En las primeras dos fotos se observan zonas radiolúcidas apicales compatibles con procesos periapicales. En la tercera foto se puede observar una fractura horizontal en el tercio apical de la raíz del 4.1. En las tres imágenes inferiores observamos en vecindad con los ápices del canino y del incisivo lateral la presencia de dos imágenes radiopacas separado del resto de los tejidos circundantes por un halo radiolúcido. Imágenes que asemejan pequeños dentículos. Son compatibles con dientes supernumerarios o con un odontoma compuesto. En el sector posterior del maxilar inferior se aprecia el conducto dentario inferior con su cortical superior e inferior
que discurre por debajo de los ápices de molares inferiores. Entre los ápices de los premolares podemos diferenciar un área radiolúcida, redondeada, que se corresponde con el agujero mentoniano. Debemos tener en cuenta que, según la incidencia del rayo o la ubicación de este agujero mentoniano, muchas veces se lo ve proyectado sobre el ápice de alguno de los premolares y puede ser confundido con un proceso apical. En la foto superior, por detrás del segundo molar, se observa una línea radiopaca que corresponde a la línea oblicua externa. Muchas veces, y por debajo de la misma, se puede apreciar otra línea radiopaca que corresponde a la línea oblicua interna o línea miloioidea, zona de inserción del músculo miloioideo. En las radiografías tomadas con mucha angulación se puede observar también la basal mandibular, pero no es lo más frecuente. Veamos patología. En la foto superior izquierda se observa una anomalía de forma. Tenemos un primer molar con dos raíces distales. La segunda radiografía muestra dilaceraciones radiculares y apicales. Todos elementos a tener en cuenta en nuestra planificación para tratar de evitar la fractura de la pieza durante la exodoncia. En la tercera foto debemos saber diferenciar un proceso apical generado por la evolución de una gran caries oclusal, como se observa en el primer molar, de una imagen de apicoformación y la superposición del agujero mentoniano con el ápice de la pieza dentaria, como se aprecia en el segundo premolar. En las radiografías inferiores vemos de izquierda a derecha un primer molar inferior con una imagen radiolúcida envolvente en su raíz mesial, caries penetrante en un segundo molar con su apexificación incompleta y por último gérmenes dentarios de premolares en proceso de erupción. Más patología, en esta ocasión radiopaca. En la primera foto se observa una imagen radiopaca mixta rodeada de un halo radiolúcido que radiográficamente es compatible con un cementoblastoma, tumor odontogénico benigno, pero que debe ser tenido en cuenta para su tratamiento. La segunda radiografía corresponde a una displasia cementaria focal. Ambos elementos deben ser tenidos en cuenta para evitar complicaciones durante la exodoncia de la pieza. Lo que debemos saber en cuanto a las radiografías Bite-Win es que no tienen utilidad en cirugía, ya que solo nos permiten observar las coronas dentarias y el tercio superior o cervical de la raíz. Solo están indicadas en operatoria para la observación de caries proximales u obturaciones desbordantes y en periodoncia para estudiar la cortical de la cresta. Otra opción de imagen es la radiografía panorámica, excelente recurso radiográfico para utilizar como radiografía de rutina, para control o como primer diagnóstico. Es de bajo costo, de técnica fácil y con baja exposición del paciente a la radiación ionizante. Permite ver en su totalidad las piezas dentarias y su relación con estructuras anatómicas vecinas. Es un excelente recurso para ver fracturas de maxilar inferior y la presencia de patologías quísticas y tumorales. Sí debe tenerse en cuenta que presenta cierta magnificación, lo que no permite realizar mediciones sobre la misma. Nuevamente aquí podemos observar la relación de las piezas dentarias con el seno maxilar. Recuerden que dijimos que cuando la imagen del piso del seno maxilar acompañaba la anatomía radicular, la relación entre los ápices y el piso de seno era más que íntima, lo que implica un riesgo importante de establecer una comunicación bucosinusal y, como en este caso, en la exodoncia del segundo molar superior, la impulsión de una raíz dentro del seno. Las radiografías panorámicas también son un recurso que nos permite controlar la colocación de implantes. Aprovechemos esta radiografía para repasar estructuras que ya hemos visto antes, como conducto dentario inferior, agujeros mentonianos, fosas nasales
y senos maxilares. Podemos observar aquí en primera instancia piezas dentarias retenidas, como los terceros molares superiores e inferiores, y además un supernumerario retenido entre los dos incisivos centrales superiores. Pero recordemos que esto sigue siendo una imagen bidimensional. En esta otra radiografía panorámica podemos ver otro ejemplo de piezas dentarias retenidas y bidimensionalmente evaluar su relación con el conducto dentario inferior, elemento para tener en cuenta pensando en los posibles movimientos de la pieza dentaria en su intento de exodoncia y los posibles daños que pueden causar sobre el conducto y su contenido. Aquí podemos observar un canino retenido, pero no podemos saber si su corona se encuentra inclinada hacia vestibular o hacia palatino, lo que determinaría nuestro abordaje quirúrgico. Para ello debemos valernos de otros recursos como ser la técnica de Clark o del objeto perdido, tomada con radiografías retroalveolares, o utilizar estudios de última generación que nos permitan evaluar el maxilar en las 3 dimensiones del espacio, como son las tomografías computadas. Aquí podemos tratar de evaluar la posible reabsorción del segundo molar por la impactación del tercero y otra vez la relación del tercer molar con el conducto dentario inferior. Las radiografías oclusales son otro recurso de radiografías intrabucales bidimensionales, sencillas de obtener y que se pueden realizar en un consultorio odontológico. En las superiores podemos observar piezas dentarias retenidas o, por ejemplo, la disrupción o apertura de la sutura intermaxilar al colocar y activar un disyuntor. En el maxilar inferior podemos observar litiasis o cálculos en glándulas salivales, como en la primera foto, o fracturas, como en la segunda. Para poder superar la dificultad de observar las imágenes en solo 2 dimensiones, surgen nuevas tecnologías como la tomografía computada. Podemos dividirlas en 2 grandes grupos: la tomografía médica, que realiza múltiples cortes a una gran dosis de radiación, y la tomografía computada de haz cónico o con BIM, que tiene la ventaja de irradiar mucho menos al paciente, permite la adquisición de volúmenes y no tiene superposición de estructuras vecinas. En esta foto podemos observar cortes axiales tomadas con un tomógrafo médico donde vemos seno maxilar, fosas nasales y en la de al lado maxilar inferior. Foto que representa un corte coronal en la tomografía computada médica donde se aprecian varios elementos radioopacos dentro del seno maxilar derecho y la disrupción de la pared externa de dicho seno. Aquí se pueden observar los distintos cortes que nos permite obtener una tomografía computada con BIM. El primero es un corte axial, el de al lado un corte panorex, el inferior izquierdo es la reconstrucción volumétrica y el inferior derecho son los cortes paraxiales o parasagitales. Los cortes paraxiales de la tomografía computada con BIM nos permiten observar en el maxilar inferior la relación de los ápices dentarios con el conducto dentario inferior. El resto de los cortes nos muestra la falta de tabla vestibular, imagen que es imposible de ver en una radiografía bidimensional, ya que no nos permiten ver las caras libres. A continuación, veamos diferencias y beneficios de distintos estudios radiográficos analizando algunos casos. Vamos con el primer caso. Paciente que se presenta a la consulta con dolor en la pieza dentaria 1.7, o sea, segundo molar superior derecho. En la radiografía retroalveolar no se observan imágenes que llamen la atención.
se solicita una radiografía panorámica obteniendo el mismo resultado. Indicamos entonces una tomografía computada con BIM, donde se puede observar en los distintos cortes la presencia de una zona hipodensa por mesial y palatino de las raíces de la pieza dentaria en cuestión. En los cortes paraxiales, el lado derecho corresponde a vestibular y el lado izquierdo a palatino. Se puede apreciar la zona hipodensa, lo que demuestra que cuando un proceso se encuentra escondido entre las raíces o por detrás de las mismas, se dificulta o se imposibilita su detección en placas bidimensionales y se debe recurrir a una imagen tridimensional. Este es el segundo caso, donde a simple vista no se observa nada relevante, salvo una ligera radiolucidez a la altura de los ápices del 11 y 12. Tengamos en cuenta que debido a la superposición de estructuras que se produce en la zona anterior del maxilar superior, esta radiografía panorámica no es la indicada para buscar patologías en esa zona, por lo cual se solicita una tomografía computada con BIM. En ella podemos observar la presencia de una clara imagen hipodensa en relación a los ápices de las piezas dentarias 11 y 12. En los cortes paraxiales podemos observar la lesión y evaluar su tamaño, su relación con estructuras anatómicas vecinas y la integridad o no de las corticales vestibular y palatina. Veamos aquí el tercer caso, donde podemos observar una supuesta superposición del tercer molar inferior derecho sobre el segundo molar. Sin embargo, en un estudio tridimensional podemos observar que esa superposición no existe, sino que es un defecto de la panorámica por superposición de imágenes. Además, observamos en los cortes paraxiales el desplazamiento del conducto dentario inferior hacia la basal mandibular y el aplastamiento de dicho conducto por el tercer molar en posición horizontal. Veamos el caso 4, donde se observa en una tomografía computada con BIM una lesión hipodensa en el maxilar inferior que se extiende desde la pieza 35 a la 37 inclusive, o sea, segundo premolar inferior izquierdo a segundo molar inferior izquierdo inclusive. La observamos en los cortes panorex, axiales, paraxiales y su reconstrucción volumétrica, apreciando en ellos la pérdida de la cortical lingual. Aquí vemos la radiografía panorámica de control posoperatoria, donde observamos la regeneración ósea conseguida luego de realizar una técnica descompresiva. Quinto y último caso, donde se puede observar una importante lesión osteolítica radiolúcida que involucra el tercer molar inferior derecho y se extiende hacia distal por la rama montante. Igual que en el caso anterior, en la tomografía computada con BIM y sus distintos cortes, se puede observar la dimensión exacta de la lesión, su relación con estructuras anatómicas vecinas y la conservación o no de las corticales vestibular y lingual. Como conclusión, debemos pedir todos los estudios necesarios para lograr un correcto diagnóstico clínico radiográfico que nos permita planificar y ejecutar nuestra cirugía, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio del paciente sin irradiarlo más de lo realmente necesario. Por último, les recuerdo nuestras carteleras virtuales
para que puedan consultarlas. Muchas gracias.